Un millonario pagó las compras de una mujer hambrienta y su bebé. Al día siguiente, al volver al mismo supermercado, descubre algo que lo deja paralizado. Javier Sánchez despertaba todos los días a la misma hora, a las 7 de la mañana, como si el silencio de su enorme mansión vacía lo llamara a una rutina casi automática. La mansión, construida en las afueras de una gran ciudad, era imponente y llevaba las huellas de una historia que ya no existía. Cada habitación, cada mueble, cada cuadro en las paredes parecía contar la ausencia de Isabel, su esposa, fallecida hacía casi una década. Desde su partida, la casa se había convertido en un santuario intacto, donde el tiempo parecía congelado, preservando el pasado con una precisión melancólica. Javier vivía recluido. Los jardines eran cuidados por jardineros contratados, la casa mantenida impecable por un equipo que rara vez veía. Los días se confundían en una rutina de caminatas por los corredores silenciosos, largos periodos sentado en la biblioteca y comidas solitarias que insistía en preparar él mismo. Era su manera de sentir que aún tenía algo de control, que no estaba completamente a la deriva. Las noches eran peores. El silencio, que durante el día parecía reconfortante, por la noche se volvía una carga insoportable. La ausencia de Isabel era más cruel cuando el mundo dormía. Javier se aferraba a los recuerdos como quien intenta sostener agua con las manos. Fotografías enmarcadas adornaban la chimenea, cada una contando fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otro hombre. Isabel sonriendo, Isabel bailando, Isabel a su lado en un atardecer inolvidable. Todas las imágenes parecían decir lo mismo. Ella se fue y tú te quedaste. En un raro impulso por romper la monotonía, Javier decidió ir al supermercado. Era algo trivial, pero quería elegir los ingredientes de la cena de esa noche. El chofer, acostumbrado a llevarlo solo a compromisos inevitables, se sorprendió, pero no dijo nada. Al entrar al supermercado, Javier se sintió desconectado de ese mundo vibrante. Personas con prisa, familias eligiendo productos juntas, niños corriendo por los pasillos. Todo parecía tan distante de su realidad. Mientras examinaba los estantes, notó a una joven madre con un niño pequeño a su lado. Lorena parecía angustiada mientras revisaba el dinero en su cartera y lo comparaba con los productos en su carrito. Daniel, su hijo, miraba inocentemente un paquete de galletas coloridas, ajeno a la atención de su madre. Intrigado, Javier observó desde lejos. Lorena dejó las galletas en el estante y se dirigió a la caja con solo un paquete de leche y un pan. En la fila, la incomodidad de ella era evidente. El cajero le informó que el total era mayor de lo que esperaba, y Lorena se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Javier, casi sin pensarlo, se acercó. «Déjelo, yo lo pago», dijo con un tono tranquilo. Lorena lo miró, sorprendida, e intentó rechazar la oferta. «No es necesario, solo llevaré otra cosa», dijo, claramente apenada. «Insisto», respondió Javier, entregando algunos billetes al cajero. Este aceptó sin vacilar, y la transacción se completó. Lorena agradeció repetidamente, visiblemente emocionada. Daniel, sosteniendo el pan con ambas manos, miró a Javier con una sonrisa inocente y dijo: «Gracias, señor». La sonrisa de Daniel impactó a Javier como un rayo de sol entrando en una habitación oscura. No supo qué decir. Solo asintió con la cabeza, sintiendo una extraña sensación, casi olvidada, la de ser necesario para alguien, aunque fuera por un momento fugaz. Lorena salió del supermercado con Daniel, y Javier se quedó parado unos segundos, intentando entender por qué ese encuentro lo había afectado tanto. Regresó a casa esa noche, pero el silencio parecía diferente. Por primera vez en años, algo había cambiado, aunque fuera de manera sutil.
Durante la cena, la imagen de Lorena y Daniel no salía de su mente. Se preguntó quiénes eran, de dónde venían y por qué se sentía tan atraído por la sencillez de ese momento. Al terminar la comida, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, ese pequeño gesto era el comienzo de algo más grande. Javier Sánchez estaba en la biblioteca de la mansión, un libro abierto en sus manos, pero su mente estaba en otro lugar. Intentaba sumergirse en la lectura, algo que usualmente lo ayudaba a desconectarse de sus propios recuerdos. Pero esa mañana algo diferente lo inquietaba. La imagen de Lorena y Daniel no salía de su cabeza. La sonrisa del niño, tan simple y genuina, parecía resonar en la vasta soledad de su casa. Se preguntaba por qué ese breve y aparentemente insignificante encuentro lo había afectado tanto. En los días siguientes, Javier volvió al supermercado, algo poco habitual en él. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero había una expectativa silenciosa, casi involuntaria. Por otro lado, Lorena también pensaba en el misterioso hombre que había ayudado a ella y a Daniel. La gratitud que sentía iba más allá del acto en sí. Había algo en la forma en que Javier la miró, como si pudiera ver más allá de su situación en ese momento. Movida por esa sensación, decidió intentar reencontrarse con él. Unos días después, Javier caminaba lentamente por los pasillos del supermercado, distraído, cuando escuchó una voz femenina llamándolo. «Señor, disculpe, ¿puedo hablar con usted?» Se giró y vio a Lorena, sosteniendo a Daniel de la mano. El niño sonrió ampliamente al reconocerlo. «Hola, señor», dijo Daniel con una animación que hizo que Javier sintiera un calor inesperado en el pecho. Lorena parecía un poco apenada, pero decidida. «Sé que esto puede parecer extraño, pero quería agradecerle de verdad por lo que hizo aquel día. Fue un gesto tan sencillo, pero marcó una gran diferencia para mí. Me encantaría retribuirle de alguna manera». Javier se sorprendió, pero su voz salió tranquila. «No es necesario que me agradezca más. Fue solo un pequeño gesto». Lorena sonrió, pero no retrocedió. «Aún así, quiero ofrecerle algo a cambio. ¿Qué le parece un café? Hay una cafetería aquí cerca. Es sencilla, pero tienen el mejor pan de queso de la región». Javier dudó. No solía aceptar invitaciones, y menos de personas que acababa de conocer, pero algo en la amable insistencia de Lorena lo convenció. Tal vez era la autenticidad de ella o la inocencia de Daniel, que lo miraba como si esperara ansioso su respuesta. «Está bien, un café», dijo casi sorprendido por su propia decisión. Lorena lo guió hasta una pequeña cafetería a unas cuadras del supermercado. El lugar era modesto, con mesas de madera y una decoración sencilla pero acogedora. Se sentaron junto a una ventana, y Daniel, lleno de energía, comenzó a jugar con unas servilletas, mientras Lorena y Javier hacían sus pedidos. «Entonces dígame, Javier, ¿qué lo llevó a ayudarme aquel día?», preguntó Lorena con genuina curiosidad. Javier se tomó un momento para responder, mirando la taza de café humeante frente a él. «No lo sé con certeza. Tal vez fue la expresión en el rostro de su hijo, o el hecho de que usted parecía tan decidida a hacer lo mejor con lo que tenía. No lo pensé mucho, simplemente lo hice». Lorena asintió, sus ojos suavizándose. «Aún así, fue algo que me marcó. Para ser honesta, mi vida no ha sido fácil en los últimos años. Criar a Daniel sola es una lucha diaria, pero él es todo para mí». Javier miró a Daniel, que ahora jugaba con un pequeño carrito de plástico que sacó de su bolsillo. «Parece un niño feliz», comentó. «Lo es», respondió Lorena sonriendo. «Hago todo lo posible para que así sea. Pero hay días en los que todo se siente demasiado. Y hay algo más». Javier arqueó una ceja, animándola a continuar.
Estoy tratando de encontrar a mi madre biológica. Me adoptaron cuando era bebé, pero siempre he sentido que falta una pieza en mi rompecabezas. Hay tanto que no sé sobre mí misma. Y creo que, si la encuentro, tal vez pueda entenderme mejor. Javier la escuchó con atención, intrigado por la determinación de Lorena. No solía involucrarse en la vida de los demás, pero la sinceridad de ella lo conmovió de una manera inesperada. ¿Y ya tiene alguna pista?, preguntó. Lorena suspiró. No muchas. Solo sé que me entregó en adopción en un pueblo pequeño del interior. Estoy reuniendo información poco a poco, pero es un proceso lento. La conversación fluyó con más facilidad de la que Javier esperaba. Él habló de manera vaga sobre su propia soledad y sobre Isabel, mencionando que había perdido a alguien importante, pero sin entrar en detalles. Lorena lo escuchó con respeto, sin presionarlo. Al final del café, Javier sintió algo que no había sentido en años, una conexión genuina con otra persona. Cuando se despidieron, Lorena agradeció nuevamente y dijo, con una cálida sonrisa: «Espero que volvamos a vernos, Javier. Es una buena persona, aunque intente esconderlo». Javier esbozó una ligera sonrisa y observó mientras ella y Daniel se alejaban por la acera. El pequeño sostenía la mano de su madre, pero se giró para saludar con la mano antes de desaparecer en la esquina. Javier se quedó parado unos minutos, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. En ese momento no sabía con certeza qué le deparaba el futuro, pero sintió que algo dentro de él comenzaba a moverse. Una grieta en el muro que había construido a su alrededor, tal vez pequeña, pero imposible de ignorar. El mundo, antes tan vacío, parecía haber ganado un color sutil y prometedor. La relación entre Javier, Lorena y Daniel se volvió más natural con el paso de los días. Lo que comenzó como encuentros ocasionales en el supermercado se transformó en visitas regulares a la mansión de Javier, inicialmente por insistencia de Lorena y por la emoción de Daniel, quien adoraba explorar el vasto jardín y correr por los silenciosos corredores de la casa. Para Javier, su presencia era un soplo de aire fresco. La risa de Daniel llenaba los espacios vacíos con una energía que había olvidado cómo se sentía. Lorena, con su naturaleza optimista y resiliente, traía consigo conversaciones francas que hacían que Javier se sintiera más humano, menos aislado. Comenzó a compartir pequeños momentos de su día, desde los libros que leía hasta las historias que había acumulado a lo largo de su larga vida. Pero evitaba hablar de Isabel, prefiriendo mantener esa parte de su historia como algo sagrado e intocable. En una de las visitas, mientras Lorena y Daniel tomaban té en la sala, ella mencionó casualmente su búsqueda de su madre biológica. No sé mucho sobre ella, pero he descubierto algunas cosas a lo largo de los años, dijo Lorena, mientras Daniel jugaba con un carrito en la alfombra. Mi padre adoptivo me contó que mi madre era muy joven cuando me tuvo. Vivía en un pueblo pequeño y parecía no tener muchas opciones. Me entregó a una agencia de adopción en cuanto nací. Javier escuchó con atención, pero su expresión se mantuvo neutral. ¿Has logrado algún avance?, preguntó con un tono casual. Algunas pistas, pero nada concreto aún. Solo sé que era muy hermosa y... Bueno, había algo en la forma en que mi padre hablaba de ella que me hizo pensar que era especial. Siento que, si logro encontrarla, quizá pueda entender mejor por qué tomó esa decisión. Javier solo asintió, pero las palabras de Lorena se quedaron en su mente mucho después de que ella y Daniel se fueran. No podía evitar la incómoda sensación de que había algo familiar en su historia. Esa noche, solo en su mansión, Javier sintió la necesidad de enfrentar lo que había evitado por años, las cosas de Isabel. Subió al cuarto que había dejado prácticamente intacto desde la muerte de ella.
Al fondo del armario encontró una caja de madera que contenía cartas, fotografías y otros pequeños objetos que Isabel había guardado a lo largo de su vida. Cada objeto era un doloroso recordatorio de la mujer que había amado. Pero Javier continuó, impulsado por una creciente curiosidad. Entre las cartas, una llamó su atención. Era de antes de que se conocieran, escrita con una caligrafía cuidadosa que reconoció de inmediato. Isabel mencionaba un momento difícil de su vida, pero el lenguaje era vago. Había una frase que se destacaba: «Solo espero haber tomado la decisión correcta. Fue lo más difícil que he hecho, pero sabía que era necesario». Javier frunció el ceño. ¿Qué quiso decir con eso? Siguió revisando la caja hasta encontrar una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En la imagen, Isabel estaba sentada en un banco de una plaza, visiblemente más joven, con una expresión serena en el rostro. A su lado había un carrito de bebé. Javier sintió un nudo en el estómago. «Isabel», murmuró para sí mismo, sintiendo un peso en el pecho. Nunca supo que Isabel había tenido un hijo antes de conocerlo. ¿Por qué nunca se lo mencionó? El descubrimiento lo dejó aturdido, pero algo en la historia de Lorena comenzó a encajar con lo que acababa de encontrar. Podría ser posible. ¿Podría Lorena ser la hija de Isabel? En los días siguientes, Javier se debatió entre la necesidad de respuestas y el miedo de enfrentar lo que esto podría significar. Intentó actuar con normalidad cuando Lorena y Daniel volvieron a la mansión, pero su mente estaba constantemente ocupada con esa posibilidad. Comenzó a observar a Lorena con más atención, buscando rasgos de Isabel en su rostro, en sus gestos, en su sonrisa. Cuanto más la observaba, más evidente parecía la semejanza. El impacto lo hizo retroceder. Por primera vez desde que conoció a Lorena y Daniel, sintió el impulso de aislarse nuevamente. Evitó los encuentros habituales, usando excusas para posponer las visitas. Lorena, notando el cambio, se preocupó, pero decidió darle espacio, creyendo que quizá era algo personal que él necesitaba resolver. Javier sabía que necesitaba respuestas, pero no quería confrontar a Lorena sin pruebas concretas. Contratar a un investigador privado parecía la mejor solución. Necesitaba saber más sobre el pasado de Isabel y conectar las piezas antes de revelar sus sospechas. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Javier pasaba las noches revisitando los recuerdos de Isabel. Cada fotografía, cada carta, cada objeto parecía gritarle, exigiéndole que enfrentara la verdad. Comenzó a preguntarse si Isabel había ocultado esto para protegerlo, o quizá porque simplemente no sabía cómo contárselo. Las dudas comenzaron a consumirlo, pero algo era claro. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. Por primera vez en años, Javier sintió que estaba ante algo que podría cambiarlo todo. Solo no sabía aún si eso sería para bien o para mal. Javier no había dormido en días. El peso de las sospechas y los recuerdos recién descubiertos lo acompañaban como una sombra constante. Contratar a un investigador privado había sido una decisión difícil, pero necesaria. Necesitaba pruebas concretas antes de enfrentar a Lorena con la posibilidad de que Isabel, la mujer que él había amado, fuera su madre biológica. Mientras esperaba las respuestas del investigador, Javier intentaba actuar con normalidad. Lorena y Daniel seguían visitando la mansión, llenando los espacios con una alegría que él no había sentido en años. Daniel corría por los pasillos como si fueran un parque de diversiones, mientras Lorena se ofrecía a ayudar con pequeñas tareas, trayendo una sensación de normalidad al caos interno de Javier. Sin embargo, apenas podía mirar a Lorena sin sentir un nudo en la garganta. Cada rasgo de ella parecía cargado de significados que solo ahora comenzaba a comprender. Su sonrisa le recordaba a la de Isabel,
La forma en que inclinaba la cabeza al pensar en algo era tan familiar que le dolía. Una tarde, mientras Lorena jugaba con Daniel en el jardín, el teléfono de Javier sonó. Era el investigador. «Señor Sánchez, tengo la información que me pidió», dijo el hombre con un tono profesional, pero cargado de una gravedad que hizo que el corazón de Javier se acelerara. «¿Qué descubrió?», preguntó con la voz tensa. Lorena es, de hecho, hija biológica de Isabel. Los registros confirman que Isabel dio a luz en un pequeño pueblo del interior. Poco después, la niña fue entregada en adopción. Parece que esto se hizo con la ayuda de una agencia local que aseguraba la privacidad de los padres biológicos. Javier sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Tuvo que sentarse para intentar procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Y por qué se mantuvo esto en secreto?», preguntó, aunque sabía que el investigador probablemente no tendría esa respuesta. «No hay registros que expliquen la motivación, pero lo que sabemos es que Isabel nunca registró oficialmente a la niña. Parece haber sido una decisión muy discreta, tal vez incluso impulsiva». Javier agradeció al investigador y colgó, sintiéndose atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado, estaba la alegría de descubrir un nuevo vínculo con Isabel, una parte de ella que aún existía en el mundo. Por otro lado, estaba el dolor de darse cuenta de que nunca confió en él lo suficiente como para compartir ese secreto. Esa noche, decidió que era hora de contarle a Lorena. Ella merecía saber la verdad, y él necesitaba enfrentar las consecuencias de esa revelación, por difíciles que fueran. Cuando Lorena llegó con Daniel al día siguiente, Javier sugirió que hablaran a solas. Ella, percibiendo la seriedad en su tono, pidió a Daniel que se quedara jugando en la sala mientras ellos iban al despacho. Lorena se sentó en un sillón, mirando a Javier con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, Javier? Parece algo serio». Él dudó por un momento, pero respiró hondo y comenzó. «Lorena, hay algo que descubrí recientemente y que podría cambiar muchas cosas. Es sobre Isabel». Los ojos de Lorena se abrieron de par en par. «¿Isabel? ¿Tu esposa?» «Sí», respondió él. «Encontré algunas cosas de ella y también investigué un poco más sobre su pasado. Lo que descubrí es que Isabel tuvo una hija antes de conocerme». Lorena permaneció en silencio, su rostro lleno de sorpresa. «¿Una hija? ¿Nunca supiste de esto?» «Nunca. Isabel nunca lo mencionó, pero estoy casi seguro de que esa hija eres tú». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía sofocarlos a ambos. Lorena abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo, como si no supiera qué decir. De repente, sacó un sobre de su bolso. «Yo también tengo algo que mostrarte», dijo, con la voz temblorosa. Javier la observó atentamente mientras ella abría el sobre y sacaba algunos papeles. Era una copia de su registro de adopción. En el documento, el nombre de la madre biológica estaba claramente escrito: Isabel Ferreira. «Encontré esto ayer», explicó Lorena. «Mi padre adoptivo guardó estos documentos durante años y apenas ahora decidió dármelos. Cuando vi su nombre, no sabía qué pensar». Javier tomó los papeles con manos temblorosas, confirmando lo que ya sabía en el fondo de su alma. Le devolvió el documento a Lorena y se recostó en la silla, cerrando los ojos por un momento. «Entonces es verdad», murmuró. «Eres hija de Isabel». Lorena estaba visiblemente afectada. Miró a Javier, intentando procesar todo. «¿Por qué nunca me buscó?», preguntó, con la voz llena de dolor. «¿Por qué nunca te habló de mí?». «No lo sé, Lorena», respondió con honestidad. «Tal vez pensó que era lo mejor para ti en ese momento. Tal vez fue algo que no pudo enfrentar. Pero lo que importa ahora es que eres parte de ella,
y eso te convierte en parte de mí también. Lorena dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas, y Javier, por primera vez en años, sintió que sus propias emociones lo desbordaban. Se levantó y dio un paso hacia ella, dudando por un momento antes de colocar su mano sobre la de ella. Isabel amaba profundamente, dijo, y de alguna forma creo que encontraste el camino de regreso a ella, aunque haya sido demasiado tarde. La revelación unió a Javier y Lorena de una forma que ninguno de los dos esperaba. Había preguntas que aún necesitaban respuestas, pero por ahora ambos estaban decididos a honrar la memoria de Isabel y a construir un nuevo lazo basado en la verdad que finalmente había salido a la luz. La revelación de que Lorena era hija de Isabel dejó marcas profundas en la vida de Javier y en la de Lorena. Ambos necesitaban tiempo para procesar la nueva realidad, pero al mismo tiempo sentían que el vínculo entre ellos había cambiado. Javier, acostumbrado a la soledad y al silencio de su mansión, ahora veía sus días llenarse de una nueva energía. La presencia de Lorena y Daniel daba color a un mundo que antes era gris. Los primeros días después de la revelación estuvieron marcados por largas y emotivas conversaciones. Lorena tenía innumerables preguntas sobre Isabel, y Javier hacía todo lo posible por compartir recuerdos, historias y pequeños detalles que nunca imaginó que alguien querría escuchar. Ella escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, como si estuviera completando las piezas de un rompecabezas que había intentado armar durante mucho tiempo. Por su parte, Javier comenzó a ver en Lorena algo más que una conexión con Isabel. Ella era una mujer fuerte, resiliente, y su presencia traía un calor que él no experimentaba desde hacía años. Daniel, con su energía contagiosa, parecía haberse convertido en el centro de atención de la mansión. El niño corría por los jardines, hacía preguntas curiosas y a veces simplemente se sentaba junto a Javier, como si ya lo considerara parte de su familia. A pesar del ambiente positivo, la transición no estuvo exenta de desafíos. Javier seguía lidiando con el fantasma de la ausencia de Isabel y con la culpa de no haber sabido sobre Lorena antes. Se cuestionaba si había fallado con Isabel, si pudo haber sido un esposo más atento. Por su parte, Lorena enfrentaba su propia batalla interna, tratando de conciliar el amor que empezaba a sentir por Javier como figura paterna, con el dolor de nunca haber conocido a su madre biológica. Un día, mientras paseaban por el jardín, Lorena tocó el tema que había evitado desde la revelación. ¿Crees que Isabel me habría aceptado?, preguntó, mirando las flores a su alrededor sin atreverse a mirar a Javier. Javier se detuvo, reflexionando antes de responder. Sabía que cualquier respuesta debía ser honesta. Isabel tenía un corazón enorme, Lorena. Te habría amado más que a nada. Si no te buscó, fue porque pensó que era lo mejor para ti, no porque no le importaras. Lorena asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Javier, en un gesto poco común, puso una mano sobre su hombro. Eres parte de ella, Lorena, y eso significa que, de alguna manera, siempre estuviste presente en nuestra historia, aunque yo no lo supiera. La relación entre ellos comenzó a fortalecerse a partir de ese momento. Lorena se sintió más cómoda en la mansión, mientras que Javier empezó a desempeñar un papel más activo en la vida de ella y de Daniel. Se ofrecía para ayudarla con pequeñas tareas y comenzó a involucrarse más en la crianza de Daniel, algo que nunca imaginó hacer. Daniel, por su parte, empezó a llamar a Javier abuelito, algo que al principio lo tomó por sorpresa, pero que terminó emocionándolo profundamente. Nunca había tenido hijos, y durante años creyó que nunca tendría la oportunidad de experimentar ese tipo de vínculo. Ahora se encontraba jugando con carritos en el suelo de la sala, leyendo historias antes de dormir y recibiendo abrazos inesperados de Daniel.
Los días en la mansión se volvieron más vibrantes. Lorena trajo un toque de vida a la casa, reorganizando los espacios y llenándolos con pequeños detalles que hacían el ambiente más acogedor. Empezó a cocinar para todos, algo que Javier nunca esperó y que se convirtió en un ritual familiar. Durante las comidas, reían, conversaban y por momentos parecía que eran una familia completa. Sin embargo, no todo era perfecto. El pasado de ambos traía consigo sombras que a veces amenazaban con alterar el equilibrio. Lorena tenía dificultades para confiar completamente, cargando consigo heridas de la infancia y la ausencia de Isabel. Javier, por su parte, seguía atormentado por la sensación de haber fallado tanto a Isabel como a Lorena. Una noche surgió una discusión. Lorena había reorganizado una de las habitaciones, convirtiéndola en un espacio para Daniel. Cuando Javier lo notó, se sintió incómodo. «Ese era el cuarto de Isabel», dijo con un tono más severo del que pretendía. Lorena se detuvo, sorprendida, y respondió con calma. «Pensé que era solo una habitación vacía. Quería que Daniel tuviera un espacio suyo aquí». «No es solo una habitación», insistió Javier. «Es parte de ella, y no quiero cambiar eso». El silencio cayó entre ellos. Lorena, dolida, intentó explicar. «Javier, entiendo que quieras preservar sus recuerdos, pero a veces necesitamos abrir espacio para el presente, para lo que está ocurriendo ahora». Javier guardó silencio, procesando sus palabras. Sabía que Lorena tenía razón, pero era difícil soltar algo a lo que se había aferrado durante tanto tiempo. Al día siguiente, Javier se disculpó. Comprendió que Lorena no intentaba borrar a Isabel, sino dar un nuevo significado a la casa. Fue un momento importante para ambos, pues aprendieron que debían confiar el uno en el otro para seguir adelante. Con el tiempo, los desafíos fueron superados y la nueva dinámica de su relación comenzó a florecer. Javier, por primera vez en años, se sintió parte de algo más grande que su dolor. Se dio cuenta de que Lorena y Daniel no solo estaban llenando el vacío que Isabel había dejado, sino ayudándolo a resignificar su propia existencia. La presencia de ellos se convirtió en un recordatorio constante de que la vida está hecha de nuevos comienzos. Y Javier, poco a poco, comenzó a permitirse vivir de nuevo. El otoño había llegado, cubriendo los jardines de la mansión con hojas doradas que se mecían suavemente con el viento. Javier, sin embargo, apenas notaba el cambio de estación. Pasaba los días sintiendo un cansancio creciente, una debilidad que no podía ignorar. Preocupado, decidió visitar a su médico, algo que había evitado durante años. El diagnóstico fue devastador. Un tumor cerebral en etapa avanzada, inoperable. Las palabras del médico resonaron en su mente como un veredicto final. Tenía meses, quizás semanas, y no había nada que pudiera hacerse más allá de cuidados paliativos. La noticia lo aplastó, pero su primera reacción fue el silencio. Volvió a casa como un hombre perdido, cargando un peso que parecía imposible de soportar. Durante días, Javier se aisló nuevamente, evitando a Lorena y a Daniel. Las risas del niño, que antes iluminaban sus días, ahora parecían un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de perder. Lorena notó el cambio, pero respetó su espacio, esperando que estuviera listo para compartir lo que lo preocupaba. Finalmente, una tarde lluviosa, mientras Daniel dormía en uno de los cuartos de la mansión, Lorena lo encontró en la biblioteca. Estaba sentado en su silla habitual, mirando la chimenea apagada. Ella se acercó y se sentó frente a él, con las manos cruzadas en el regazo. «Javier, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz suave pero llena de preocupación. «Has estado tan distante». Javier la miró con los ojos cargados de tristeza. Sabía que no podía ocultarle la verdad, no después de todo lo que habían construido juntos.
No quería preocuparte, pero necesito decirte algo, dijo con la voz quebrada. Lorena se inclinó hacia adelante, esperando que continuara. Fui al médico hace unas semanas. Descubrí que tengo un tumor cerebral. Es terminal. No hay nada que puedan hacer. Lorena se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a mantenerse serena. Javier, lo siento mucho. Tomó su mano y la apretó con firmeza. Pero no estás solo. Pasaremos por esto juntos. Javier sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que alguien estaría a su lado en este momento, pero el apoyo incondicional de Lorena lo llenó de una silenciosa gratitud. En los días siguientes comenzaron a planear el futuro. Javier sabía que tenía poco tiempo y quería asegurarse de que Lorena y Daniel estuvieran protegidos después de su partida. Contactó a su abogado y comenzó a modificar su testamento, transfiriendo la mayor parte de su fortuna y la mansión a Lorena, con la condición de que usara los recursos para cuidar de Daniel y continuar el legado de Isabel de alguna forma. La decisión, sin embargo, no fue bien recibida por otros familiares de Javier, quienes aparecieron tan pronto como se enteraron de su condición. Parientes lejanos que nunca habían mostrado interés por él en vida, ahora lo visitaban con frecuencia, cuestionando sus decisiones e insinuando que Lorena estaba aprovechándose de su vulnerabilidad. Una noche, durante una cena silenciosa, Javier rompió el silencio. Lorena, necesitamos hablar de algo importante. La miró con seriedad. Mi familia está cuestionando mi decisión de dejarte todo a ti y a Daniel. Intentarán impugnar el testamento, estoy seguro. Lorena, que ya había notado las miradas desconfiadas de los familiares durante sus recientes visitas, suspiró. No me importa el dinero, Javier. No quiero que esto te cause más problemas. Javier negó con la cabeza. No se trata de dinero. Se trata de asegurarme de que tú y Daniel tengan un futuro seguro. Ustedes son mi familia ahora. Nada cambiará eso. La discusión sobre el testamento se intensificó cuando uno de los familiares, un sobrino lejano de Javier, apareció en la mansión para confrontarlo. El hombre acusó a Lorena directamente, insinuando que estaba manipulando a Javier para beneficiarse de su fortuna. «No tienes derecho a nada de esto», gritó señalando a Lorena. «Llegaste de la nada y ahora intentas robar todo». Javier, con más fuerza de la que Lorena creía que aún tenía, se levantó y enfrentó al sobrino. «Basta», dijo con voz firme. «Lorena es mi familia, Daniel es mi familia. Ustedes nunca se preocuparon por mí y ahora vienen aquí como buitres. No lo permitiré». El sobrino, visiblemente contrariado, salió furioso, prometiendo llevar la disputa a los tribunales. Lorena intentó consolar a Javier después del incidente, pero él parecía exhausto, como si cada discusión drenara la poca energía que le quedaba. Esa noche, Lorena se sentó junto a él en el sofá de la sala, mientras Daniel dormía en el cuarto. Tomó su mano y habló con determinación. «Javier, lo que estás haciendo por mí y por Daniel es algo que nunca podremos retribuir. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, honraremos lo que estás construyendo. Tu legado continuará». Javier la miró, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que el tiempo era corto, pero también sabía que por primera vez en años había encontrado un propósito. La presencia de Lorena y Daniel no solo transformó sus últimos días, sino que también dio sentido a una vida que él antes creía perdida. A pesar de las disputas familiares, Javier encontró paz al darse cuenta de que su amor por Isabel, Lorena y Daniel trascendería su propia existencia.
Mientras miraba a Lorena, vio no solo el reflejo de Isabel, sino a una mujer fuerte que garantizaría que su legado de generosidad y amor continuara vivo. Los días siguientes a la revelación del testamento de Javier estuvieron marcados por tensiones, miradas desconfiadas y palabras venenosas de familiares lejanos que jamás habían mostrado interés por él en vida. La decisión de dejar casi todo su patrimonio a Lorena y Daniel despertó la codicia y el resentimiento de quienes veían en la fortuna de Javier una herencia garantizada. La mansión, antes un lugar tranquilo y acogedor, se convirtió en escenario de discusiones y visitas inesperadas de familiares indignados. Carlos, un sobrino lejano que rara vez visitaba a Javier, tomó la delantera en la disputa. Alegaba que la decisión de su tío era producto de manipulación e influencias externas. Durante una reunión improvisada en la mansión, Carlos no escatimó palabras para acusar directamente a Lorena. Sus ojos estaban llenos de desprecio mientras la señalaba, sin ninguna consideración por su dignidad. «Es obvio que te estás aprovechando de él», acusó con un tono cargado de ira. «Apareciste de la nada y de repente cambia todo el testamento. Eso no es coincidencia». Lorena intentó mantener la compostura. Sus ojos estaban firmes, pero su corazón pesaba. Aún así, respondió con serenidad: «Yo nunca le pedí nada a Javier. Él me acogió porque confió en mí y todo lo que hice fue estar a su lado. Tú, en cambio, solo apareciste ahora que viste que podías perder algo». Carlos rió con desprecio, pero antes de que pudiera decir más, Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, alzó la voz. Era una voz debilitada por la enfermedad, pero cargada de suficiente autoridad para silenciar a cualquiera. «Basta, Carlos». Miró directamente a su sobrino con una mezcla de cansancio y determinación. «Nunca estuviste aquí cuando te necesité. Nunca preguntaste cómo estaba, nunca ofreciste tu ayuda. Ahora vienes a juzgar mis decisiones como si tuvieras algún derecho. Lorena es mi familia, Daniel es mi familia, y mi decisión es definitiva». El sobrino, derrotado, salió furioso de la mansión, pero no sin antes prometer que llevaría la disputa a los tribunales. El ambiente pesado dejó a Lorena y a Javier exhaustos, pero la determinación de él para protegerlos era inquebrantable. La batalla legal comenzó días después, con Carlos reuniendo abogados para intentar anular el testamento bajo la alegación de que Javier no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Lorena fue arrastrada a un torbellino de acusaciones injustas, siendo señalada como oportunista y manipuladora. Aunque intentaba mantenerse fuerte, cada ataque público y cada audiencia desgastaban su alma. En las noches silenciosas, mientras Daniel dormía, Lorena se desahogaba con Javier, confesándole sus inseguridades. «No entienden, Javier», decía con la voz temblorosa. «No saben lo que hemos pasado, lo que hemos construido juntos. Solo ven el dinero». Javier, debilitado, tomaba su mano con firmeza. Sus ojos transmitían una fuerza que ya no sentía en su cuerpo. «Lorena, eres la persona más íntegra que he conocido. No dejes que te hagan dudar de eso. Sé lo que estoy haciendo, y sé que estoy haciendo lo correcto». En medio del caos, Daniel continuaba siendo una fuente de esperanza. Aunque aún era muy pequeño para comprender lo que estaba ocurriendo, percibía el ambiente tenso a su alrededor y hacía lo posible por traer algo de ligereza. Un día, mientras Javier descansaba en el jardín, Daniel corrió hacia él con un dibujo en las manos. El papel estaba lleno de figuras de 3 personas sonriendo y al fondo algo que claramente representaba la mansión. «Mira, abuelito, somos nosotros», dijo el niño con orgullo. Javier tomó el dibujo con los ojos llenos de lágrimas. Sonrió y abrazó al niño con fuerza. «Está perfecto, Daniel,
perfecto. Estos momentos de ternura les recordaban a todos lo que realmente importaba. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Se programó una audiencia final, y Javier, a pesar de su salud deteriorada, insistió en asistir. Lorena intentó convencerlo de que no gastara sus fuerzas, pero él fue categórico. En el tribunal llamaron a Javier para hablar. Se levantó con dificultad, pero su voz, aunque débil, era firme y clara. Mi decisión de dejar mi herencia a Lorena y Daniel no fue producto de manipulación o debilidad, comenzó. Fue una decisión porque ellos son la razón por la que sigo vivo hoy. Trajeron vida a mi casa, alegría a mis días y propósito a mi corazón. Durante años viví en el vacío, hasta que ellos llegaron. No es la sangre lo que define a una familia, sino el amor y la conexión. Y Lorena y Daniel son mi familia. El silencio en la sala fue total. Las palabras de Javier tocaron incluso los corazones más duros. Al final, el juez validó el testamento, rechazando las alegaciones de Carlos. La decisión fue una victoria para Javier, pero más que eso, fue una reafirmación del vínculo que había construido con Lorena y Daniel. De regreso en la mansión, Lorena y Javier se sentaron juntos en la sala de estar, observando a Daniel jugar con carritos en la alfombra. Lorena miró a Javier con los ojos llenos de gratitud. Gracias por todo, Javier, por confiar en mí, por acogernos. Él sonrió, cansado pero satisfecho. Soy yo quien debe agradecerte, Lorena. Me diste algo que pensé que nunca tendría de nuevo, una familia, y eso vale más que cualquier fortuna. Mientras las llamas de la chimenea lanzaban sombras suaves por las paredes, Javier sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que había hecho lo correcto. Lorena y Daniel estaban protegidos, y el legado que él e Isabel habían construido continuaría vivo a través de ellos. Era un momento de triunfo, no solo contra quienes habían dudado de él, sino contra el vacío que durante tanto tiempo había dominado su vida. La mañana estaba tranquila y silenciosa, excepto por el suave susurro de las hojas movidas por el viento en el vasto jardín de la mansión. Lorena estaba sentada junto a Javier, quien descansaba en su sillón favorito en la sala, envuelto en cobijas. Su respiración era lenta pero tranquila. Daniel jugaba cerca, dibujando en hojas de papel, mientras la luz del sol atravesaba las grandes ventanas, llenando el espacio de calidez. A pesar del peso inminente de la despedida, había una sensación de paz en el ambiente, como si el lugar mismo respetara el momento. Javier, consciente de que sus últimos momentos estaban cerca, estaba sereno. Sostenía la mano de Lorena, quien lo miraba con ternura, intentando contener las lágrimas. Las palabras parecían innecesarias en ese instante. Había algo más grande que lo que podían expresar. Miró a Daniel, quien levantó la mirada y sonrió. «Abuelito, mira mi dibujo», dijo el niño emocionado, corriendo hacia él para mostrarle una nueva creación. Era una escena simple, los tres juntos en el jardín. Javier sonrió, con una expresión que mezclaba alegría y despedida. «Está hermoso, Daniel». Su voz era débil, pero llena de emoción. «Tienes talento, pequeño». El niño se acercó para abrazarlo, y Javier cerró los ojos, sintiendo la presencia de quienes ahora consideraba su verdadera familia. Poco después, se quedó dormido. El sueño que llegó fue profundo y tranquilo, y allí, rodeado de Lorena y Daniel, partió. El duelo llegó con delicadeza, como una sombra suave que Lorena abrazó sin dejar que la consumiera. Durante los días siguientes, encontró consuelo en los recuerdos que Javier había dejado. La casa, que alguna vez fue un símbolo de soledad, ahora llevaba su esencia en cada rincón. Daniel, aún muy joven, entendía la ausencia de Javier a su manera,
recordando con cariño los momentos que compartieron y mencionando a su abuelito con frecuencia. Algunos días después del funeral, Lorena descubrió algo que Javier había dejado para ella. En su cuarto, en un cajón cuidadosamente cerrado, encontró un conjunto de cartas. El sobre de arriba tenía su nombre escrito a mano con la elegante caligrafía de Javier. Temblando, abrió la primera carta y comenzó a leer. En la carta, Javier explicaba sus razones para protegerlos y confiar en ella con su legado. Hablaba del vacío que ella y Daniel habían llenado en su vida, de la alegría que trajeron a sus últimos días y de su convicción de que Lorena haría algo significativo con lo que él había dejado. Lorena, me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, la esperanza. Lo que te dejo no es una obligación, sino un regalo. Úsalo para construir algo que tenga sentido para ti y para el mundo. Transforma esta casa en algo más que un lugar lleno de recuerdos. Haz de ella un espacio de amor, como lo hicieron para mí. Lorena lloró mientras leía, pero sus lágrimas no eran solo de tristeza. Había un propósito en las palabras de Javier. Leyó todas las cartas en los días siguientes, cada una revelando más sobre los pensamientos de Javier y su visión para el futuro. Inspirada por esas palabras y por la generosidad de Javier, Lorena tomó una decisión. La mansión sería transformada en algo más que una casa. Sería un lugar de acogida y esperanza. Con la ayuda de abogados y amigos, inició el proceso de fundar una ONG a la que llamó Casa Javier Sánchez, en honor al hombre que cambió su vida. El proyecto comenzó de manera modesta, ofreciendo refugio temporal a madres solteras y niños en situación de vulnerabilidad. Lorena transformó las habitaciones de la mansión en espacios acogedores, y el gran salón principal se convirtió en un área comunitaria donde las familias podían reunirse, aprender y compartir sus historias. Cada rincón de la casa fue adaptado para brindar consuelo y apoyo, manteniendo la esencia cálida que Javier tanto valoraba. La comunidad rápidamente abrazó la iniciativa. Las donaciones comenzaron a llegar y voluntarios se ofrecieron para ayudar. El nombre de Javier se convirtió en sinónimo de generosidad y su historia inspiró a otros a involucrarse. En poco tiempo, la Casa Javier Sánchez cobró fuerza, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchas familias. Lorena, con su determinación y pasión, lideraba el proyecto, siempre manteniendo viva la memoria de Javier en cada decisión. Daniel, por su parte, crecía en medio de esta atmósfera de amor y compasión. Observaba a su madre transformar vidas y entendía, aunque aún joven, el impacto del legado de Javier. El niño, que tantas veces había dibujado escenas de su familia unida, ahora dibujaba a las familias que llegaban a la casa en busca de un nuevo comienzo. Años después, en una tarde tranquila, Lorena caminaba por el jardín de la mansión, ahora lleno de vida, con niños corriendo y madres conversando en pequeños grupos. Daniel, ya adolescente, ayudaba a los voluntarios a organizar un evento comunitario. Lorena se detuvo por un momento, observando a su alrededor, y sintió el mismo calor que había sentido el día en que Javier sostuvo su mano por última vez. Sabía que él estaría orgulloso. Su amor, su compasión y su visión continuaban vivos, no solo en la Casa Javier Sánchez, sino también en las vidas de todos aquellos que eran tocados por ella. Para Lorena, ese era el verdadero legado de amor que Javier había dejado, algo que trascendía el tiempo y que nunca sería olvidado. Los años habían transformado el jardín de la Casa Javier Sánchez en un espacio vibrante de vida y esperanza. Daniel, ahora un hombre hecho y derecho, caminaba lentamente por el lugar, observando a los niños jugar y a las madres conversar en grupos bajo las sombras de los árboles. El antiguo silencio de la mansión,
que alguna vez resonó con soledad, ahora era reemplazado por risas y la alegría de tantas vidas que habían encontrado un nuevo comienzo allí. Daniel era el alma viva de la organización. Con poco más de 30 años, había asumido la dirección de la casa con la misma pasión que su madre, Lorena, había demostrado desde el principio. Su presencia irradiaba una mezcla de determinación y gentileza, características que había aprendido a lo largo de los años de las dos personas que moldearon su vida, Lorena y Javier. Mientras recorría los pasillos, ahora adornados con murales coloridos hechos por los niños de la casa, Daniel recordaba la primera vez que había entrado allí, siendo un niño pequeño. Todo parecía inmenso e intimidante, pero Javier lo había hecho sentir en casa desde el primer instante. Cada detalle de la mansión evocaba un recuerdo, un eco de los momentos que los tres habían compartido juntos. El legado de Javier estaba en todos los rincones, no solo en las paredes de la mansión, sino en las acciones que sostenían el propósito de la casa. Daniel había crecido escuchando historias sobre la determinación y el amor de Javier. Lorena se aseguraba de mantener viva su memoria, narrando los momentos que transformaron sus vidas y motivando a Daniel a seguir el mismo camino de compasión y generosidad. Ahora, como director de la casa, Daniel dedicaba su vida a expandir el alcance del proyecto. Bajo su liderazgo, la organización había crecido, estableciendo alianzas con otras instituciones y creando nuevos programas de capacitación profesional, apoyo psicológico e integración social. A menudo era invitado a conferencias y eventos, donde compartía la historia de cómo la Casa Javier Sánchez nació del acto altruista de un hombre que, incluso al final de su vida, eligió creer en el poder de las conexiones humanas. En uno de esos eventos, después de contar la historia de Javier a un auditorio lleno, una joven madre que había sido beneficiaria de la casa años antes se acercó a Daniel. Lo abrazó emocionada, agradeciéndole por todo lo que el proyecto había significado para ella y su hija. «Me salvaron la vida, Daniel, y todo comenzó con él, ¿verdad?», dijo, refiriéndose a Javier. Daniel asintió, sonriendo, pero sintiendo el peso emocional de sus palabras. Era verdad. Todo había comenzado con Javier, con aquel pequeño gesto en el supermercado que desencadenó una serie de eventos que cambiarían tantas vidas. Esa noche, de vuelta en la mansión, Daniel subió al antiguo despacho de Javier, que había sido preservado como un espacio de memoria y reflexión. Se sentó en la silla que había sido de su abuelo adoptivo, mirando la fotografía que siempre estuvo sobre el escritorio: Isabel, Javier, Lorena y él. Tomando el marco entre sus manos, Daniel sonrió al recordar cómo Javier lo llamaba «mi chico» y cómo se sentía seguro a su lado. Los pensamientos de Daniel se dirigieron a todo lo que había aprendido de Javier. Lo que más le impresionaba al reflexionar no era el tamaño del legado financiero o la grandeza de la mansión, sino el impacto de las elecciones de Javier. Había demostrado que las conexiones humanas eran más importantes que cualquier riqueza y que un acto de amor podía transformar no solo una vida, sino muchas. Colocando la foto de vuelta en el escritorio, Daniel permaneció en silencio por unos minutos, perdido en sus pensamientos. Finalmente, se levantó con una expresión de determinación en su rostro. «Te lo prometo, Javier», murmuró, mirando el cielo nocturno a través de la ventana del despacho. «Continuaré lo que comenzaste. Tu legado no desaparecerá. Mientras yo esté aquí, mientras la casa esté aquí, tu amor y tu generosidad seguirán transformando vidas». Afuera, el jardín estaba iluminado por pequeñas luces que Lorena había instalado años antes, creando un ambiente mágico por la noche. Los niños seguían jugando, sus risas resonando por la propiedad, y Daniel sintió una paz indescriptible al observarlos.
Sabía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. La historia de Javier, Lorena y Daniel era, por encima de todo, un recordatorio del poder del amor. Un gesto simple, un encuentro inesperado y la decisión de abrir el corazón habían creado algo que trascendía la vida y el tiempo. Mientras caminaba de regreso al interior de la casa, Daniel se sintió lleno de la certeza de que el amor de Javier continuaría vivo, reflejado en cada vida que tocaban. El legado de Javier Sánchez no estaba solo en la piedra y la madera de la mansión o en los registros de la ONG. Estaba en el corazón de Daniel, de Lorena y de cada persona que encontraba esperanza y refugio en esa casa. Porque al final, el amor era eterno, y eso era lo que Javier siempre había creído. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.